Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 4. Introducción. 2. La ciencia del derecho es parte de la filosofía. En consecuencia, debe desenvolver desde el concepto, la idea, como lo que es la razón de un objeto, o lo que es lo mismo, ser espectador del peculiar, inmanente desenvolvimiento de la cosa misma. Como tal parte, la ciencia del derecho tiene un punto de partida, que es el resultado y la verdad de lo que antecede, y de lo que constituye la llamada demostración. El concepto del derecho, por lo tanto, conforme a su devenir, cae fuera de la ciencia del derecho. Su deducción es aquí propuesta y el concepto mismo debe admitirse como dado. Según el método normal, no filosófico de las ciencias, lo que primero se inquiere y se exige es la definición, al menos en nombre de la forma científica exterior. Por lo demás, a la ciencia positiva del derecho, esto no puede importarle mucho, porque también ella procede principalmente a señalar lo que es jurídico, es decir, qué son las particulares prescripciones legales, razón por la cual se dice por advertencia, omnis definitio in iure civili periculosa. Y en el hecho, cuanto más inconexas y contradictorias son en sí las prescripciones de un derecho, tanto menos son posibles en él las definiciones, porque éstas deben contener más bien determinaciones universales, que resultan evidentes de modo inmediato, por su simplicidad a lo opuesto, esto es, a lo no jurídico. Así, por ejemplo, no sería posible para el derecho romano ninguna definición de la persona, puesto que el esclavo no se puede comprender bajo ella, y más bien en su condición aquel concepto es violado. Igualmente aparecería peligrosa en muchos casos la definición de la propiedad y del propietario. Sin embargo, la deducción de la definición se extrae más bien de la etimología, especialmente de este modo: que se prescinda de los casos particulares y se coloque como fundamento el sentimiento y la representación de los hombres. En ese caso, la exactitud de la definición reside en la concordancia con las representaciones existentes. Con este método se discierne lo que científicamente es esencial. En cuanto al contenido, la necesidad de la cosa en sí y por sí misma, esto es, del derecho, y en cuanto a la forma, la naturaleza del concepto. En cambio, en el conocimiento filosófico, la necesidad de un concepto es lo principal, y el proceso como el resultado del ser resultante en su demostración y su deducción. Así, siéndole su contenido necesario, el segundo punto a investigar es qué corresponde al mismo en las representaciones y el lenguaje, por el modo como este concepto es por sí en su realidad y el modo tal cual es en la representación, no solo pueden ser distintos el uno del otro, sino deben serlo también en cuanto a la forma y aspecto. No obstante, si la representación no es falsa, también en cuanto a su contenido, el concepto puede mostrarse como comprendido en ella, y de acuerdo a su esencia existente en ella. Esto es, la representación puede, ciertamente, ser elevada a la forma del concepto. Pero la representación no es medida y criterio del concepto necesario y verdadero por sí mismo, sino que, más bien, debe tomar de él su verdad, regularse y reconocerse por aquel. Pero si tal modo de conocer, con sus formulismos de definiciones, silogismos, demostraciones y demás cosas por el estilo, por una parte ha sido más o menos anulado, por otro lado ha recibido al contrario un equivalente peor, es decir, el tomar inmediatamente y determinar las ideas en general, y así también la del derecho y sus determinaciones ulteriores, como hechos de conciencia y convertir en fuentes del derecho al sentimiento natural o exagerado, al propio ánimo y a la fantasía. Si este método es entre todos el más cómodo, también es el más antifilosófico, por no mencionar aquí otros aspectos de tal criterio, el cual tiene relación no solo con el conocimiento, sino directamente con la acción. Si el primer método, en verdad formal, aún exige, sin embargo, en la definición, la forma del concepto y en la demostración, la forma de una necesidad del conocer,
el modo de la conciencia inmediata y del sentimiento instituyen como principio la subjetividad, la accidentalidad y el arbitrio del saber. ¿En qué consiste el proceso científico de la filosofía? Aquí debe presuponerse conocido por la lógica filosófica.